comenzar a grabar. Ya. Para iniciar, primero bueno, me voy a presentar, ¿ya? Mi nombre es Isabel Hernández, soy terapeuta ocupacional y que actualmente me desempeño en el Centro de Salud Integrapi, ¿ya? Tengo ya algunos años de experiencia, sobre todo en población infanto-juvenil dentro del espectro, y mis formaciones también son relacionadas a este tema, ya relacionadas a autismo, a trastornos del neurodesarrollo, a conducta alimentaria, entre otros, ya. Así que la experiencia igual va permitiendo ir viendo qué cositas van funcionando más, qué estrategias sí, qué estrategias quizás no tanto, y etcétera. ¿Cuáles son los objetivos de hoy? ¿Qué es lo que nosotros queremos lograr hoy día con esta charla? Lo que queremos es poder comprender lo que es la conducta alimentaria y sus dificultades, pero desde una mirada integral del desarrollo. Entender que la conducta alimentaria se va conformando desde que uno nace, ¿ya? Y a medida que va creciendo en función de las experiencias y de otros factores. También queremos conocer la implicancia que también tiene el procesamiento sensorial en lo que es la alimentación, ya que tenemos que también entender que el procesamiento sensorial influye también en lo que es la alimentación. No es lo único, no es el único factor, pero también es parte. Y por último, queremos conocer sugerencias o estrategias relacionadas a que podamos aplicar en el hogar, ¿ya? ¿Cuál es nuestra hoja de ruta? ¿De qué vamos a hablar? Bueno, de conducta alimentaria, cuáles son los motivos de consulta que son más comunes, por qué llegan principalmente las familias consultando acá a la consulta, cuáles son los hitos del desarrollo de la alimentación, cuáles son esos hitos que el niño tiene que ir presentando y pasando para poder ir conformándose esta conducta alimentaria. ¿Cuáles son las dificultades alimentarias que se pueden ir observando? El desarrollo de la conducta alimentaria, cómo se conforma, el procesamiento sensorial y relacionado a la alimentación. ¿Cuáles son estas banderitas rojas? O sea, vamos a lograr visualizar en la práctica qué es lo que podemos ver en nuestros hijos, en nuestros pequeños, que quizás nos hacen pensar, ah, puede ser quizás una dificultad sensorial, ¿ya? Para poder ahí poner ojo. ¿A quién acudir? ¿A qué profesional acudir dependiendo de la dificultad que podamos observar? Y algunas estrategias también para el hogar. Primero, es importante saber qué es la conducta alimentaria. La conducta alimentaria es una heterogeneidad de variables. Son muchos factores que van a conformar la conducta alimentaria de nosotros. Cada uno de nosotros tiene una conducta alimentaria. Y esta se va desarrollando, como les decía, desde que nacemos, ¿ya? Entonces son, por ejemplo, diferentes variables como la ingesta, la elección de algún alimento, la preferencia por ciertos alimentos, la disposición que yo tengo al momento de sentarme a comer, entre otros. Y también que van a responder a un contexto. Puede que la forma en que yo interactúo con los alimentos en el colegio es diferente a la forma que yo interactúo quizás en la casa. La conducta alimentaria no solo es algo fisiológico, ¿ya? No solamente es el hecho de una necesidad que tenemos básica, que es tener que alimentarnos. No solamente eso, sino que también responde al hecho de aspectos cognitivos, aspectos conductuales, emocionales y sensoriales. Son muchas variables, muchos factores que van a conformar una conducta alimentaria. ¿Cuáles son los motivos de consulta como más comunes? En realidad estos son solo algunos, existen muchos otros relacionados a la alimentación. Por ejemplo, mi hijo, por ejemplo, llegan las familias diciendo, mi hijo pareciera que no tiene apetito, no le dan ganas de comer, no me pide comida. O por ejemplo, mi hijo se llena la boca de comida y no se da cuenta de en qué momento tiene que parar. Y me da miedo quizás que se atragante. Mi hijo se niega a comer alimentos por sus características, ya sea por su color, por su textura. O en este caso quizás se lleva cualquier cosa a la boca. La única forma de presentación que acepta es la papilla. O también puede ser, se cepilla mucho los dientes durante el día. O, por ejemplo, lo que también es muy común,
que quizás la variedad de alimentos es extremadamente limitada. O sea, son muy poquitos los alimentos que el niño o niña consume. Y para poder entender cómo se va conformando esta conducta alimentaria, tenemos también que entender que hay ciertos hitos del desarrollo que tienen relación a este proceso de alimentación al que el niño después se va a ir exponiendo. Por ejemplo, dentro de los 0 a los 3 meses, el niño tiene que aprender a succionar al acercarle al pecho el biberón o el chupete. Tiene que extender la lengua más allá de los labios. Entre los 3 a los 6 meses, el niño tendría que ser capaz de sujetar el biberón con ambas manos, puede cerrar los labios, mueve la lengua hacia adentro y hacia afuera. De los 6 a los 9 meses, va a retirar la comida de la cuchara con los labios, va a tomar sensorios con manos o con cuchara. De los 9 al año, va a lograr masticar alimentos más sólidos y se va a poder llevar alimentos a la boca. Del año a los 18 meses va a poder comer solo con cuchara o con tenedor. De los 18 a los 24 meses va a comer utilizando cuchara y derramando pocas veces. De los 24 a los 36 meses va a lograr terminar de pelar, desenvolver o destapar alimentos. Y a los 36 meses debiera de utilizar los utensilios adecuadamente para comer o ayudar en algunas tareas de preparación de alimentos o al momento de poner la mesa. Esto nos da a entender que hay ciertos hitos que van a apoyar el proceso de alimentación. ¿Qué tenemos que nosotros saber? Que si estos hitos se están desarrollando, quizás se están retrasando y no se están viendo en las fechas en las edades que ahora nosotros indicamos, en los meses, tenemos que quizás poner ojo, quizás algo está pasando, ¿por qué mi hijo quizás se está demorando tanto en tener este hito que quizás debiera tener a los 6 meses? Entonces, como la invitación a poner ojo, estar alerta y en caso de observarse, pedir ayuda, acercarse a un profesional y ver qué pasa, ¿ya? Sabemos que todos los niños son diferentes y que puede que algunos cumplan los hitos cumplan algún hito un poco más antes y otros un poco más después, ¿ya? Mientras no haya una diferencia que sea tan grande, no hay dificultad. Pero si vemos que hay un retraso que quizás es mucho mayor, es necesario consultar. ¿Y cuáles son las dificultades de la alimentación? ¿A qué nos referimos con dificultades de la alimentación? Es importante saber que la causa de las dificultades de la alimentación no es clara. O sea, hasta el día de hoy, las investigaciones nos dan a conocer que hasta el día de hoy no es clara las causas de las dificultades de la alimentación. Sí se tienen, sí se sabe que algunas posibilidades de que hay ciertas causas, pero no se tiene ciencia cierta, no se sabe a ciencia cierta cuál es la principal dificultad o cuáles son esas principales dificultades que generan estas dificultades de la alimentación. Pero lo que sí se sabe a medida de las investigaciones es que del 25 al 50% de los niños tienen dificultades en la alimentación y que el 10% de estas son graves. También se ha logrado ir viendo que los niños que quizás presentan una mayor probabilidad de presentar ciertas dificultades de alimentación a medida que vayan creciendo son niños o niñas que tienen un nacimiento prematuro, son niños que quizás con un bajo o muy bajo de peso al nacer, o niños que presentan dificultades en el desarrollo. ¿Y cuáles son estas dificultades que quizás se van viendo a lo largo del tiempo? Por ejemplo, la inapetencia del año. La inapetencia del año es muy conocida en cierta manera, porque ¿qué es lo que pasa? Un niño cuando cumple el año está mucho más interesado en explorar el ambiente, porque ahora ya está empezando a caminar, hay niños que comienzan a caminar, hay niños que ya están caminando, ¿ya? Entonces, obviamente los niños están más interesados en conocer el ambiente más que sentarse a comer, ¿ya? Hay un aumento de la movilidad y el desarrollo de la motricidad gruesa. También está la neofobia alimentaria, que es alrededor de los 18 meses. ¿Qué es lo que pasa acá? Que los niños, bueno, antes de los 18 meses, los niños consumían los alimentos, pero quizás no le prestaban tanta importancia, tanta atención de forma visual a lo que veían, al color, a la textura, a la presentación. Y como alrededor de los 18 meses pasa que comienzan a interesarse de forma visual a las características que tienen los alimentos.
Se puede que a los 18 meses el niño vea el plato de comida y se dé cuenta que el alimento que tiene es de color verde y puede que no le guste, o puede que sea de otro color, o puede que no le guste porque está todo mezclado, o puede que no le guste porque ve que es una textura extraña que él no conoce. Entonces, alrededor de los 18 meses, cuando empiezan a rechazar, porque de forma visual ellos comienzan a ver cosas que quizás no les gustan tanto. También está el ARFID, que es un trastorno alimentario que no es ni anorexia ni bulimia, y se puede diagnosticar durante toda la vida, y no está asociado a algún diagnóstico médico. Aquí esto es como más un diagnóstico que lo tiene que realizar un profesional como tal. También están los trastornos de ansiedad, que en este caso son conductas que tienen que estar presentes alrededor de mínimo 6 meses o más, donde el niño presenta una aprensión excesiva por ciertos alimentos o por los alimentos en general. La necesidad de tener que comer, comer, comer. También está la selectividad alimentaria, que es muy conocida, que es el rechazo a una cantidad sustancial de alimentos nuevos. O sea, que hay una dieta restringida. Los niños consumen entre una variedad entre 10 a 15 alimentos, solamente esos, y no logran integrar otros. Está el trastorno de alimentación pediátrico, que es una ingesta oral disminuida, no asociada a la edad, sino que a una disfunción médica. Hay un diagnóstico asociado, hay algún problema nutricional, hay un problema de alimentación, etc. También influye lo que es la mentalidad y el temperamento aprensivo, o sea, asociado a la conducta, la personalidad, el tipo de crianza y la rutina. Y por último, también está el trastorno del procesamiento sensorial, que en este caso es cuando existen desórdenes sensoriales relacionados a la modulación sensorial, a la discriminación o a un trastorno motor de base sensorial. ¿A qué me refiero con esto? A que en este caso ya vemos estas dificultades relacionadas al procesamiento sensorial, que voy a explicar un poquito más a fondo más adelante. ¿Y qué es el desarrollo de la conducta alimentaria? ¿Cómo se va conformando? La conducta alimentaria, eso es un proceso continuo. O sea, nuestra conducta alimentaria, la conducta alimentaria de los niños, se va desarrollando a medida que vamos creciendo, a medida de las experiencias a las cuales nos vamos exponiendo. Entonces, es un proceso continuo que depende de diversos factores. Habilidades del niño, las experiencias vivenciadas a lo largo del tiempo. Los cambios dependen y se basan en las habilidades previamente adquiridas. Es importante identificar los rasgos individuales y conocer cómo se forman estas preferencias a través de las experiencias que cada uno va teniendo, estas experiencias con la alimentación, para poder comprender cómo los padres y el entorno pueden afectar y darle forma a corto y largo plazo. En resumidas cuentas, la conducta alimentaria es influenciada por las habilidades propias del niño, por ejemplo, si es que tiene algún diagnóstico asociado, por las experiencias buenas, gratificantes, o quizás no tanto, que ha pasado a lo largo de su vida, por el entorno, por la dinámica familiar, por la rutina, por muchos factores. Y por ejemplo, la emoción juega un papel importante. La emoción juega un papel importante de forma personal. Yo pienso que juega un papel importante a lo largo no solo de la alimentación, sino que a lo largo del aprendizaje en general de los niños, ya en diferentes ámbitos. Pero en este caso también influye asociación a nivel emocional de los alimentos. ¿Qué se refiere a esto? En ocasiones, los niños, bueno, todos en realidad, vamos teniendo experiencias con los alimentos desde que somos muy pequeños a que a medida que vamos creciendo. Pueden ser experiencias gratificantes, buenas, pero también pueden ser experiencias negativas o traumáticas. Y esto influye mucho, que por eso es tan importante y siempre se dice que no es recomendable que se obligue a los niños a comer, ¿ya? Porque al momento que nosotros obligamos a un niño a comer, él va generando una experiencia que es negativa, porque finalmente no se está tomando en cuenta lo que él siente, lo que él piensa, sino que se está pasando a llevar su decisión o su sensación, ¿ya? Su emoción. Y finalmente se transforma en una experiencia negativa que va a influir en que posteriormente, a medida que crezca y que tenga nuevamente una cierta interacción con algún alimento, por ejemplo, con el brócoli. Cuando el niño, por ejemplo, se intentó que el niño comiera brócoli, el niño no quiso, se le obligaba, se le retaba, y después cuando a medida que el niño fue creciendo, que, no sé, a los 5 años, por ejemplo, volvió a interactuar con el brócoli,
no quiere ni siquiera verlo. ¿Por qué? Automáticamente vienen estas sensaciones, estas experiencias negativas que tuvo quizás antes. El brócoli es un ejemplo, ya pueden ser otros alimentos, pueden ser incluso hasta batidos de ciertos alimentos que quizás al niño no le gustó y que cuando pequeño se lo obligaba a que consumiera, ¿ya? Hay muchos casos. La falta de familiarización. ¿A qué me refiero con esto? Si un niño a los 5 años, por ejemplo, a los 4 años, yo le intento que él consuma, por ejemplo, algún tipo de verdura o algún tipo de fruta, y resulta que el niño nunca tuvo cierta familiarización con este alimento antes, ni siquiera lo conocía. Y justo ahora cuando se lo presentan y le dicen que lo coma, él lo ve. Entonces, como, ¿y esto es seguro? El niño no sabe si esto es seguro, no sabe qué es esto, es algo nuevo, puede que eso no le genere una buena experiencia. Entonces, por eso es importante la familiarización, ya que desde muy pequeños se expongan los niños a los alimentos, a las frutas, a las verduras, que estén en su campo visual, que las pueda observar, que las pueda oler, ¿ya? Que él vaya viendo que quizás su familia lo va consumiendo, porque finalmente de esta forma, cuando le tengamos la intención de que él lo consuma y se lo entreguemos, él va a tener mayor seguridad de que es un alimento que ya conoce, es un alimento seguro, a diferencia que quizás nunca lo expusimos, el niño no sabe lo que es ese alimento y después queremos que lo consuma, pero el niño obviamente no va a consumir o no va a querer hacerlo porque es un alimento que no es tan seguro para él. Y ahí después viene la falta de exposición. La familiarización y la exposición se relacionan. Si yo expongo a mi hijo, al niño, a la niña, a los diferentes alimentos desde que es pequeño, siempre a medida que él va creciendo va teniendo experiencia con los alimentos, los ve en la mesa, yo se los paso, él logra tomarlo, los mira, mira la manzana, mira el plátano, interactúa con él, hay una exposición constante a los alimentos. Finalmente, eso se vuelve familiar. Lo otro, la desconfianza en el adulto. Por ejemplo, si se viven experiencias que sean negativas, si por ejemplo un niño le dice a su cuidador, a su papá, a su mamá, que no quiere consumir eso, o el no, o sea, por ejemplo, o de forma no verbal, a través de gestos, le indica que no quiere consumir eso, pero de igual forma, uno como adulto quizás lo obliga a que lo consuma y le inserta la cucharita en la boca con la comida, finalmente se va a generar una desconfianza con ese adulto, porque ese adulto tampoco está validando lo que el niño siente. Y la hora también de comer ansiosa. La hora de comer ansiosa se refiere a cuando llega el momento de comer en familia, pero resulta que siempre cuando llega el momento de comer, mi papá me reta, mi mamá me reta, porque yo no quiero comer esto, entonces yo al final termino llorando. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que pasa? El niño genera que se da cuenta que esta es una experiencia negativa y que cada vez que pase esto, él va a estar muy ansioso que llegue este momento porque él sabe que no va a ser bueno, que finalmente lo van a obligar y que él va a terminar llorando. Es un ejemplo. También lo otro que es importante es el modelado, ¿ya? Significa el ejemplo a seguir. La familiarización, la exposición y el modelado son súper importantes, ¿ya? El modelado se refiere a que nosotros como adultos, que los papás, la mamá, que la familia en general, le exponga al niño, pueda comer enfrente de él, le exponga el cómo se come ciertos alimentos. Por ejemplo, que se ponga a comer plátano, por ejemplo, frente a él y que el papá está sacándole la cáscara al plátano y el niño va viendo cómo se hace, va viendo cómo el papá está tomando ese plátano, cómo se lo va a comer, ¿ya? Por eso es tan importante el modelado. El modelado, el que nosotros podamos comer en frente de los niños, también es importante las comidas en familia, ¿ya? Dentro de lo ideal siempre va a ser recomendable que las comidas siempre sean en familia, porque en esta instancia les permite a los niños poder ver qué es lo que está comiendo mi mamá, qué es lo que está comiendo mi papá, cómo se come, ¿ya? Que eso es un alimento seguro. Por otro lado, no, perdón, seguimos con lo mismo. En función también de la emoción, por ejemplo, acá está la emoción del miedo. Entonces, hubo una experiencia, me causó miedo, lo que genera que
se aumente mi alerta, ¿ya? Y a su vez, como es una experiencia negativa que me causó miedo, estoy más alerta a la situación, disminuye el apetito con el tiempo. Ya no tengo ganas de comer, ¿ya? Porque sé que esto me causa miedo, entonces ya no tengo ganas de comer. Y, pero como tiene que el niño seguir comiendo, como, pero sin placer. Entonces, hay una comida que el niño come, pero no hay placer de por medio. Y a su vez que esto genera que hay una alteración en la dinámica familiar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que qué es lo que se aconseja? Evitar que estas experiencias de comida se transformen en una experiencia de miedo, en una experiencia angustiante, porque el miedo no va a ayudar a que sea una experiencia de aprendizaje. Al contrario, va a ser probable que el niño finalmente rechace y que se produzcan mayores dificultades en la alimentación. Entonces, el vínculo positivo con los alimentos y la comida familiar es muy importante. La cognición también es un aspecto importante que constituye y que conforma la conducta alimentaria. La cognición es el proceso mental que incluye el pensamiento, el aprendizaje, la memorización, la conciencia del entorno y el sentido de realidad o juicio. Son los procesos cognitivos, ¿ya? Y en este caso, ¿a qué se refiere? ¿Qué relación tiene con la alimentación? ¿Por qué es tan importante? Porque a través de la cognición, el niño va reconociendo a nivel cognitivo los alimentos. Por ejemplo, si nosotros lo exponemos al alimento y se los vamos presentando, el niño va a saber el nombre de los alimentos, va a lograr diferenciar, saber que eso es una manzana, que eso es un plátano, va a entender que los alimentos, las frutas o las verduras tienen diferentes orígenes, que algunos se dan en un árbol, que otros se dan en la tierra, etcétera. También van a poder entender que ciertos alimentos se ocupan en ciertas recetas y el cómo se van preparando. También la cognición influye en que los contextos donde se come, o sea, los niños van aprendiendo también dónde, cómo quizás este alimento. O por ejemplo, ¿qué es lo que tengo que consumir al desayuno? ¿Es lo mismo que tengo que consumir al almuerzo? O sea, que ellos entiendan que quizás al desayuno se consumen estos alimentos y que el almuerzo se consumen otros. ¿Cómo se come? ¿Ya? Eso también es importante. A través del modelado, los niños van aprendiendo el cómo se come el plátano. ¿Cómo tengo que tomar el plátano para comerlo? ¿Cómo lo tengo que pelar? ¿Cómo pelo una manzana? ¿Ya? Eh, y ahí influye lo que son las habilidades motoras y la regulación de la ingesta. También las consecuencias del consumo. Ellos van entendiendo qué es lo que me pasa cuando yo consumo un alimento. Ah, me dio saciedad, ya no quiero más, siento mi guatita que ya está llenita, yo no quiero más. Oh, este alimento me da energía, me siento mucho mejor. Oh, no, en realidad este alimento no me gustó porque me siento mal, estoy mareada. ¿Ya? O sea, entender que, que el consumo de estos alimentos a cada uno a, eh, nos va a producir diferentes reacciones. Y aquí se incluye lo que también hablamos anteriormente, que es el tema de la familiarización, la exposición y modelado. Esos son aspectos muy importantes que es necesario siempre tener en cuenta. Familiarizar a los niños, exponerlos y siempre modelar el cómo se consume. Y ahora pasamos a lo que es el procesamiento sensorial y la alimentación. ¿Ya? En este caso, en el año 1963, la doctora Jean Ayres definió la integración sensorial como el proceso neurológico que organiza la sensación del propio cuerpo y del ambiente y hace posible usar el cuerpo eficientemente en su medio. En cierta manera, lo que hace el procesamiento sensorial es generar un proceso en el que recibe la información del medio externo, la procesa de una manera que finalmente entrega una respuesta que sea lo más adaptativa posible. En ciertas ocasiones hay ciertas dificultades en este proceso neurológico, lo que genera que que el niño quizás rechace el alimento o que quizás lo busque, ¿ya? Comer es una de las tareas sensoriales más complejas a las que un niño se puede enfrentar, ¿ya? Porque son muchas sensaciones las que se ponen en práctica, ¿ya? Son muchos sentidos. La integración sensorial tiene como objetivo lograr finalmente una respuesta lo más adaptativa posible, ¿ya? Y aquí van incluyendo y van poniéndose en práctica lo que son los sentidos. Para poder generar este proceso neurológico de generar una respuesta lo más adaptativa, se incluyen los sentidos, el sentido vestibular, que es el sentido del equilibrio, el sentido de propiocepción, que es el tema del sentido de los movimientos que yo voy teniendo en mi cuerpo,
el sentido de la visión, que yo creo que es muy conocido, el sentido del olfato, el tacto, la audición, el gusto, y el último sentido que quizás no es tan conocido, que se ha hecho conocido a través de los últimos años, que es el sentido de la interocepción. La interocepción, como su nombre lo indica, inter, es todo lo que nosotros sentimos de forma interna en nuestro cuerpo. Son esas sensaciones que nos permiten distinguir de que hoy me duele mucho la cabeza. Hoy no, eso que comí me hizo mal porque me duele la guatita. Ay, me pegué en el brazo, entonces tengo mucho dolor en este brazo. Son las sensaciones que me van a permitir interpretar mi propio cuerpo, ¿ya? Los sistemas sensoriales de la alimentación, bueno, como hablamos anteriormente, en este caso, por ejemplo, la propiocepción, que son las sensaciones acerca de la posición del cuerpo y del movimiento, se van a recabar esta información a través del sentido vestibular y la propiocepción. También está la ecterocepción, que son las sensaciones que van a provenir de afuera de nuestro cuerpo, que se van a lograr recabar esta información a través de la visión, el tacto, el gusto, el olfato y la audición. Y finalmente también se incluye lo que es la interocepción, que son las sensaciones que provienen de nuestro propio cuerpo de forma interna y son percibidas por nuestros órganos internos o vísceras. La sensación de hambre, la sensación de dolor, etc. ¿Y qué tipos de desórdenes del procesamiento sensorial existen? ¿Ya? Por ejemplo, está el desorden desde lo que es la modulación. ¿A qué se refiere esto? La dificultad para convertir la información sensorial en comportamientos que coincidan con la naturaleza y la intensidad del mensaje sensorial. O sea, ¿qué quiere decir? Que el niño no logra interpretar de una forma adaptativa esta sensación que está recibiendo. Entonces, por ejemplo, el niño puede tener hiperresponsividad o hiporresponsividad. ¿A qué me refiero con esto? Nuestro cerebro, recibe los estímulos a un nivel que puede ser normal, ¿ya? Pero pasa que a veces el cerebro recibe estos estímulos de una manera que es mucho más alta. Estos estímulos llegan mucho más fuerte a su cerebro. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño los rechaza porque finalmente este es un estímulo que llegó tan fuerte a mi cerebro que no lo tolero. Entonces, eso se llama hiperresponsividad. Pero en otros casos, este estímulo llega de forma bajita a mi cerebro y no alcanza a llegar al límite que es normal. Entonces, en este caso, se indicaría que es de tipo hiporresponsivo. Hipo, bajito, hiper, sobre el nivel normal, ¿ya? Entonces, así se tipifican este desorden a nivel de modulación, hiperresponsivo o hiporresponsivo. También hay ciertos desórdenes del procesamiento sensorial relacionados a la discriminación, que es la dificultad en la capacidad de distinguir sensaciones similares en uno o varios sistemas. Y por último está el trastorno motor de base sensorial, que son respuestas motoras basadas en la información sensorial, son inapropiadas en relación a la intensidad, la sincronización y las características. Pero vamos a verlo más a fondo ahora, ¿ya? Ahora ya vamos a ver cómo se observa en el niño como tal, ¿ya? Por ejemplo, tenemos que poner ojo si es que vemos algunas de estas banderitas rojas. Si vemos algunas de estas banderitas rojas, están relacionadas a un desorden en la modulación, ¿ya? Por ejemplo, hiperresponsividad táctil, o sea que estos estímulos táctiles llegan sobre el nivel normal, entonces finalmente, ¿qué pasa? Que el niño los rechaza, pero son del sentido táctil. Si vemos que el niño normalmente se limpia las manos constantemente, ¿ya? Que por ejemplo fue a tocar algo y se limpia. No puede estar con las manos sucias, tiene que estar todo el rato en constante eh, eh, limpieza, o sea, se tiene que estar limpiando constantemente. Que necesita agarrar la comida con la punta de los dedos. O sea, por ejemplo, el plátano como es una fruta que es pegajosa, hay niños que, como tienen una hiperresponsividad táctil, uno les presenta el plátano y claro, puede que les guste, pero a nivel táctil les cuesta tomarlo, les cuesta manipularlo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? La toman con la punta de los dedos. O incluso puede que ni siquiera eso, puede que lo tomen desde la cáscara para no tener que tomar como tal la textura del plátano. Náuseas ante texturas suaves, ¿ya? Prefieren comidas tipo papilla y puré o evitan las mezclas y los grupos. En el caso de la hiperresponsividad visual, pueden cerrar los ojos frente a la comida o solo quieren mirarla de lejos. Al niño se le presenta la comida, ahí sí. Al niño se le presenta la comida y puede que el niño apenas la ve,
de vuelta a la cabeza. Gire la cabeza o cierre los ojos porque no quiere verlo. No le gustó, la rechazó, visualmente no es cómoda para él. Necesita distracción visual durante la alimentación. A veces los niños, para que puedan comer, necesitan la tele. Por ejemplo, una mamá está tratando de que el niño pueda consumir un alimento, o un papá, y resulta que el niño no quiere, no quiere y no quiere, pero le prendo la tele, le pongo su programa favorito y le inserto la cucharita y el niño la consume, pero es porque pusimos un factor distractor que finalmente hace que él se enfoque en otra cosa, pero si no tuviéramos ese factor distractor, él no se la va a consumir, porque de forma visual no le gusta. Separa o dispersa la comida en su plato. Lo otro, por ejemplo, el tema de que quizás visualmente no le gusta ver esa textura, le molesta que quizás los alimentos estén mezclados, tienen que estar separados, ¿ya? Para que visualmente para él sean cómodos. O se mueve hacia atrás. También están las banderitas rojas en relación a la hiperresponsividad olfativa. O sea, que al momento que se le presenta el alimento, el niño se aprieta la nariz, frunza la nariz, lagrimee, gire la cabeza, tosa, se generan arcadas. Desde la hiperresponsividad gustativa, que el niño haga muecas, abra los labios, que al momento de que esté consumiendo el alimento lo vomite, no quiera tenerlo, que al momento de que consuma el alimento se estremezca, como que le den escalofrío, ¿ya? Porque no logra tolerar el sabor. Y esto también se ve en el hecho de que hay un repertorio de alimentos que es limitado, ¿ya? Las otras banderitas rojas relacionadas a la hiporresponsividad vestibular, la dificultad para mantenerse sentado, pobre control postural, o todo lo contrario, la hiperresponsividad vestibular, que evita las sillas altas o que no le dan seguridad. O sea, que por ejemplo al momento de sentarse le da miedo porque sus pies quedan colgando, no están tocando el suelo, entonces le tiene miedo a la altura. La hiporresponsividad propioceptiva, que hay una baja conciencia corporal, un bajo tono muscular, y desde el ámbito del desorden de discriminación, está, por ejemplo, la hipo o la dificultad de la discriminación táctil, que el niño se llena la boca de comida, que los niños babean, que mantienen la comida en la boca, desde el sentido del olfato o la dificultad para distinguir entre los olores, no logran distinguir que hay una diferencia entre ciertos alimentos en relación al olor, o también desde lo gustativo, ¿ya? También desde el sentido visual, que está muy concentrado en ciertos detalles, o que está desatento al ambiente. Desde lo auditivo, que hay una dificultad para seguir instrucciones, y desde lo propioceptivo vestibular, que hay una dificultad para ejercer fuerza adecuada, que le cuesta el tema de llegar con la comida en la cuchara a la boca, porque mientras la lleva se cae, que hay una torpeza motriz gruesa y fina, etcétera, ¿ya? Igual esto es un poquito, son hartas banderitas rojas, ¿ya? Va a depender de cada sentido y va a depender del tipo de desorden al procesamiento sensorial que presenta. Y en función de las dificultades que presente, ¿a quién tengo que acudir? Por ejemplo, si hay una dificultad en el equilibrio de nutrientes, hay que acudir a la nutricionista. Si hay una dificultad en el proceso de deglución, a veces los niños no logran consumir un alimento, no logran masticarlo, no logran tragarlo, porque hay una dificultad en lo que es estas habilidades motoras orales, ¿ya? Puede que los músculos no se han desarrollado bien, no están fuertes, no están listos para poder eh, ingerir este alimento, para poder procesarlo, para poder triturarlo y luego ya comérselo como tal, ¿ya? Entonces, en este caso, cuando hay una dificultad en las habilidades motoras orales, en el proceso de deglución del alimento, hay que consultar con un fonoaudiólogo. Cuando hay dificultad en el manejo parental en casa, ya hay que consultar con un psicólogo y con un terapeuta ocupacional. Cuando hay una dificultad sensorial como tal, como lo que vimos anteriormente, estas banderitas rojas, hay que consultar con un terapeuta ocupacional. Cuando hay una dificultad en el crecimiento del niño por una falta de nutrientes, hay que dirigirse al pediatra, al nutriólogo, y si hay una alergia o una intolerancia, al gastroenterólogo. ¿Ya? Entonces, dependiendo de la dificultad que exista,
es al profesional al que tenemos que acudir. Cuando nosotros evaluamos, en este caso, la evaluación integral, esta diapositiva es como para que ustedes comprendan de que cuando nosotros, o en mi caso, llega un niño consultando, yo tengo que tomar atención a diferentes factores. Yo tengo que hacer una evaluación integral para poder conocer al niño y saber de dónde proviene esta dificultad. Ya tengo que tomar atención en lo que son, a lo que son las dinámicas en la casa, a lo que son los hábitos, si es que existe una rutina, si es que el niño consume los alimentos quizás solo o en una dinámica en la que todos se juntan a comer, o si es que consume los alimentos siempre al mismo horario o en realidad en diferentes horarios. También va a depender de la cultura, ¿ya? Porque, por ejemplo, en otros países los alimentos los consumen en el piso, se sientan sobre una alfombra y los consumen en el piso, mientras que en otros casos, o acá, por ejemplo, se consumen todos sentados en una mesa, ¿ya? Entonces va a ir dependiendo también de cómo es la cultura de esa familia, eh, cómo es el ambiente, cómo es el lugar como tal, si es que existen distractores o no al momento de que el niño consume los alimentos, y también lo relacionado a sus habilidades probablemente tal personales, sus habilidades personales, si es que sienten dificultades propias, por ejemplo, si es que quizás es una condición médica de por medio, cómo fue su desarrollo psicomotor, cómo están sus habilidades motoras, sus habilidades cognitivas, cómo está el aspecto sensorial, emocional, su juego y cómo es su interacción social. O sea, un profesional tiene que tomar atención a diferentes aspectos para poder considerar de forma integral y saber de dónde provienen estas dificultades. Y ahora pasamos a lo que son las sugerencias y las estrategias para el hogar. Lo que yo sugiero es que exista paz a la hora de comer. ¿A qué me refiero con esto? La idea es disminuir la presión, no obligar a los niños a consumir un alimento, ya disminuir los estresores a la hora de comer, que no se convierta en una hora de comer ansiosa. Tratar de establecer límites con amor, ya finalmente establecer horarios, establecer rutinas, ya puede que el niño diga, no, papá, es que yo quiero ver tele ahora. Entonces, finalmente es el papá el que tiene que poner el límite, pero de una forma que sea lo más amorosa posible, sin entrar en manipulación, sin entrar en enojos, ¿ya? Sino que finalmente que él comprenda de que siempre la rutina, en cierta manera, va a ser que comemos todos juntos y que después tú puedes ver tele. O sea, tú quieres ver tele, no hay problema, pero primero vamos a comer, se termina de comer y después podemos ver tele, ¿ya? Entonces, establecer ciertos límites, pero con amor. Reconsiderar la actitud de cuidadores. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Nosotros aconsejamos en cierta forma de que se disminuya el estrés en un momento, en una instancia de comida. O sea, que los papás no obliguen al niño a comer, ¿ya? Y nosotros le decimos, por ejemplo, cuando usted esté comiendo y si al niño le cuesta comer, trate de no decirle nada, o sea, no se enoje, no lo rete, no lo regañe, ¿ya? Entonces, tratar de que esa actitud de los cuidadores cambie, pero también hay que tomar atención en la actitud corporal, en las expresiones faciales que uno va haciendo. Entonces, puede que el papá sí, ya no lo rete al niño, no le diga nada de forma verbal, ¿ya? Y le dé su espacio, le dé su tiempo, sea paciente, ¿ya? Pero puede que de forma gestual, puede que a través de su expresión facial se demuestre que él está enojado, que está ansioso, y el niño finalmente, los niños lo van persiguiendo y se dan cuenta. Entonces, la idea acá es que los cuidadores vayan cambiando esta actitud, que sea una actitud neutral frente al rechazo que van presentando los niños a estos alimentos, a estas instancias de alimentación. Y que no solamente de forma verbal esto cambie, sino que también a través de la expresión corporal. Potenciar la autonomía e independencia. Siempre la idea es que a medida que el niño va creciendo, se va potenciando esto. También es importante anticipar, explicar cambios y empatizar. Siempre anticipar a los niños de que a la hora de comer, al desayuno vamos a comer esto, al almuerzo vamos a comer esto otro, ¿ya? Siempre es bueno anticiparlos, que ellos ya vengan con esta anticipación de que, vamos a comer esto, para que sea algo más seguro para ellos. La división de responsabilidades.
Acá es importante entender que cuando hay dificultades en la alimentación, hay que delegar. ¿A qué me refiero con esto? Si hay dificultades en la alimentación, tenemos que acudir a los profesionales que sean necesarios. O sea, yo entiendo que todas las familias son diferentes, pero mientras podamos, la idea es acudir al profesional necesario, porque finalmente seguir con esta instancia quizás de incomodidad en los ambientes familiares, seguir con este momento de estrés, finalmente no es bueno para la familia. Entonces, si ya vemos que hay una dificultad, si sabemos que hay que acudir quizás al pediatra, al terapeuta, al fonoaudiólogo, tratar de delegar estas responsabilidades a quien corresponde. Relevar el rol del cuidador como facilitador de cambios. El rol del cuidador también es muy importante. Finalmente funcionan como coterapeuta. Nosotros entregamos estrategias que en la casa ellos tienen que poner en práctica, porque finalmente acá nosotros podemos ver a los niños, pero los vemos una vez a la semana y pasan más tiempo, mucho más tiempo en casa que en las veces que vienen a vernos acá y que solamente unos minutitos. El apoyo suplementario sin dejar de lado el aprendizaje y cambios ambientales. O sea, si es necesario el apoyo suplementario, hay que aplicarlo. Acá es importante que, por ejemplo, el adulto es quien decide qué es lo que se va a consumir, dónde y cuándo ofrecer, pero es el niño el que elige qué y cuánto de la oferta elige. O sea, ¿a qué me refiero con esto? El adulto puede preguntarle al niño, mira, al almuerzo podemos comer puré, eh, fideos o una carbonada, ejemplo. Entonces, el adulto provee opciones, pero el niño es el que decide en base a esas opciones, ¿ya? Entonces, no es que el niño elija lo que él quiere comer. Ahí siempre tiene que haber cierto límite de por medio, que es un límite que se entrega con amor por parte de los papás. ¿Ya? Así que eso es importante. El adulto decide qué, dónde y cuándo ofrecer y el niño es quien decide qué y cuánto de esta oferta es lo que él va a decidir comer. Lo otro que es importante es que comemos todos juntos, los límites con amor. Comemos todos juntos ahora, después es la hora de ver televisión o después es la hora de jugar tal juego. La estructura y la autonomía. Siempre, como decíamos anteriormente, favorecer la autoalimentación, modelarla, ¿ya? Permitir que coma con las manos. O sea, la comida también se puede consumir con las manos, podemos ensuciarnos, eso también es favorecedor. Proporcionar siempre opciones de elección de alimentos, ¿ya? Como lo que explicaba anteriormente. Involucrar al niño en la preparación y las compras. Esa también es una forma de exposición a los alimentos, que invitar al niño a que vaya al supermercado, a la feria, indicarle que me puedes pasar dos tomates, que él vaya tomándolo, lo vaya echando en la bolsa, aunque no los consuma, ¿ya? La idea es siempre exponerlo frente a los alimentos. Favorecer el control postural. Ideal que las pies, las rodillas y las caderas estén en un ángulo de 90 grados, que la bandeja a la altura de los codos flectados. El niño debe tener visión completa del plato. Eso también influye. Si un niño que no tiene una posición al momento de comer que sea adecuada, también va a influir en la disposición que va a tener. Entonces, esa es la posición correcta. Es que el plato siempre esté a una altura en la que él tenga una visión completa de este. Y ahora pasamos a otras estrategias que también se pueden poner en práctica. Por ejemplo, la estrategia buffet. La estrategia buffet se refiere a que siempre hay presente un alimento antes. Los platos están al centro de la mesa con la comida familiar. Lo que se intenta buscar es que se promueva el reconocimiento visual. Todos tienen una porción en su plato o en plato extra para comer o para conocer. Y el cuidador, el papá o la mamá, es quien modera la interacción. ¿A qué me refiero con esto? En la mesa, por ejemplo, ustedes pueden decir, ya, hoy vamos a comer, pero de otra forma, ya, va a ser de otra manera que quizás también es muy entretenida. La idea también es predisponer a que la actividad sea agradable para el niño. Entonces, esta vez no se van a servir, ya, no, la mamá no va a servir el plato y lo va a poner en la mesa para cada uno. No, esta vez toda la comida que vamos a comer va a estar dispuesta en el centro de la mesa y nosotros, cada uno, va a tener que servirse. Entonces, ¿qué es lo bueno de esto? Que finalmente invitamos al niño
a que tenga que sí o sí tener que visualizar todos los alimentos, los estamos exponiendo y finalmente nosotros estamos eligiendo quizás los alimentos, eh, estamos disponiendo qué alimentos se van a consumir y el niño finalmente tiene que mirarlos todos y decidir cuál va a consumir. Y quizás si es que puede, él va a tener que servirse. Entonces, es una estrategia súper buena para exponer a los niños a todos los alimentos y que finalmente él decida qué es lo que quiere comer, pero sabiendo que hay muchos alimentos. La idea es que dentro de estos alimentos sí o sí hay un alimento ancla. El alimento ancla es el alimento que el niño le gusta, ¿ya? Entonces, que haya un alimento que le gusta al niño y quizás otro que no le gusta, para que él tenga interacción y exposición a todos, ¿ya? Esto promueve el reconocimiento visual. ¿Quién es el que lleva la batuta? Quien dirige esta actividad es el adulto, ¿ya? El cuidador. También está el aprendizaje sabor a sabor. El aprendizaje sabor a sabor, el gusto sabor agradable reconocible. Aquí se incluyen las salsas o los condimentos. Se incluye lo que es la familiarización, el modelado y la experiencia positiva. Se puede transformar en un sabor amplio. Los puentes pueden ser múltiples opciones, limón, condimentos, salsa, queso. ¿A qué se refiere con esto? Es una actividad que es modelada por el niño, o sea, no es como la estrategia buffet. En este caso, el niño, el que nosotros invitamos a que él, en base a su imaginación y a la exploración, él vaya decidiendo qué es lo que quiere consumir. O sea, por ejemplo, vamos a tener palitos de zanahoria, ya, por ejemplo, o algún tipo de alimento ancla. Siempre tiene que haber un alimento ancla con el que vamos a ir probando diferentes sabores. Entonces, dentro de estas opciones, dentro de estos pocillos con salsa, tienen que haber salsas que quizá a él le gusten, pero también salsas que quizás no le gusten. Hoy en día se pueden ir preparando diferentes salsas. Entonces, esa es la idea, que a través de estas salsas el niño le den ganas de quizás explorar. Ahí vamos a explorar quizás esta salsa de queso con el ketchup. El ketchup a veces es una opción también, ¿ya? Entonces el niño puede ir generando estas mezclas, ¿ya? Y la idea es que se transforme en una actividad lúdica, pero que finalmente lo que favorece es que se exponga al niño y que él tenga cierta interacción con los alimentos. Otras estrategias que también son importantes es el andamiaje fuera de la mesa. Ya, estas son estrategias fuera de la mesa. ¿Cómo? Siempre es importante las experiencias de cocina. Invitemos al niño a ser parte de la preparación de los alimentos. Invitémoslos a que hoy vamos a preparar cierta comida y necesito que el niño me ayude. Quizás el niño va a ayudarme a revolver la ensalada, quizás el niño me va a ayudar, yo le voy pasando quizás los trozos de una fruta y él va a tener que ir colocándolos en el contenedor. Que sea parte, obviamente el adulto tiene que ir supervisando, ¿ya? Pero sea parte de esta experiencia de cocina, que también se transforme en algo lúdico y que él vaya integrando todo este conocimiento y todas estas sensaciones. Juegos y juguetes de cocina. Siempre aprovechémonos de estas oportunidades que tenemos, de los juguetes que son de cocina, hagamos una instancia en la que quizás vamos a jugar con estos platitos de mentira, con la ollita, y quizás a estos mismos juegos les vamos a incluir juegos de verdad, quizás un trocito de plátano, quizás un trocito de manzana, ya, donde él quizás no va a ser obligado a comer, sino que estamos jugando. O sea, él va a tener que interactuar, manipularlo con el tenedor, y en algún momento sin querer va a tener que tomarlo con la mano porque se le cayó. O sea, la idea es exponer a los niños con diferentes juegos. También la jardinería. La jardinería también es una instancia en la que el niño, a través del tacto, los olores, va teniendo exposición a estos diferentes estímulos. ¿Ya? Los libros ilustrados. Mientras, mientras mayores experiencias al niño le demos de diferentes formas, es mucho mejor. Entonces, libros ilustrados de comer, alguna historia relacionada a esto, ir a comprar alimentos. Eso sí es importante. Ir a la feria, que el niño acompañe a ir a la feria, que acompañe ir al supermercado, que tenga interacción con los alimentos a pesar de que los consuma o no. La desensibilización sistemática también es importante porque finalmente esto nos invita a que si es un niño que tiene dificultades, por ejemplo, a nivel de procesamiento sensorial, la idea es que nosotros vayamos exponiéndolo a diferentes texturas. Por ejemplo, como salen acá en las fotografías.
textura, a exponerlo a juegos con espuma, juegos con crema, juegos con arena, fideos, cajas de arroz. Acá hay, por ejemplo, tallerines con colorante que el niño va tocando. O sea, en este caso el niño no está comiendo estos alimentos, pero sí está teniendo una exposición progresiva a estas sensaciones que quizás le cuestan un poco. Y todo esto con el fin de que vamos favoreciendo la conducta alimentaria, ya este proceso de alimentación. La desensibilización sistemática sí tiene que ser acompañada por un terapeuta ocupacional para ir sabiendo qué estrategias se van a ir ocupando. Y en base a lo mismo, hacer cajas de arroz, espuma, jugar con Play-Doh, con slime, con legumbres, con colorantes, con témpera, y acompañarlo siempre de una sala de integración sensorial, o sea, acompañarlo siempre de un terapeuta ocupacional donde en sus sesiones también va a haber esto, ¿ya? Pero sí, también es importante que estas actividades se hagan en casa, sobre todo ahora en el verano, aprovechar el verano de jugar con agua, jugar con espuma, jugar con arena, ¿ya? Estamos justo en la estación más apropiada como para que el niño se ensucie más y que haya menos probabilidades de que se enferme porque hace más calor. Otra estrategia es la comunicación aumentativa y alternativa para la alimentación, que en este caso también podemos complementar todas estas estrategias que hablamos anteriormente a través de ayudas visuales, de pictogramas, de agendas de anticipación y cronogramas, de historias sociales. Por ejemplo, acá hay una rutina de cómo consumir los alimentos, ¿ya? Que hay que ocuparla, vamos a ocupar vamos a ocupar el cuchillo, la cuchara, vamos a poner la servilleta, hay que disponerla de esta forma en la mesa, eh, o por ejemplo, si es que tenemos que ocupar el tenedor. Acá, por ejemplo, abajo hay un calendario recompensa, en el que, por ejemplo, en este calendario es como, esto ya es como más cognitivo-conductual, ya es un tipo de estrategia. Mi premio hoy va a ser que si yo consumo, nosotros aquí en este interrogante, nosotros le colocamos el alimento que queremos que consuma, ¿ya? Si consume, por ejemplo, plátano, con una cantidad de 3 trozos, por ejemplo, va a lograr tal cosa. Y después sí, ya que aquí no está completo. O sea, la idea es como un calendario de recompensa en el que sale que se le indica qué es lo que se va a comer, en cuántas cantidades, y que si lo logra, va a lograr tal cosa. Ya un juego, salir a jugar al parque, jugar a la piscina, etc. Ya, pero estos también son súper importantes, ya agendas visuales, eh, pictogramas con la rutina de lo que se va a hacer. Lo otro, permiso, antes de que terminemos, quiero que igual conozcan de que yo les mencioné anteriormente que la alimentación es un proceso eh, muy difícil, o sea, tiene muchos sentidos que van involucrados en este proceso, ¿ya? Acá, por ejemplo, podemos ver que la alimentación tiene 32 pasos para poder comer, ¿ya? Y si es un niño que tiene ciertas dificultades, son más pasos, ¿ya? Acá, por ejemplo, cuando vamos trabajando con alimentos, tenemos que entender que el niño primero tiene que tolerar el alimento, por ejemplo, en la habitación, en el mismo espacio, tolerar el alimento en la misma mesa, tolerar el alimento quizás ya después mucho más cerca de su plato. O sea, la idea es que de a poquito él progresivamente vaya tolerando el alimento mucho más cerca de él. Después, interactuar. O sea, que el niño pueda quizás acompañar a la mamá o al papá en la preparación de alguna receta que incluya el alimento, que utilice utensilios o recipientes para quizás ir trasvasijando el alimento, que quizás vaya y revuelva la ensalada, entonces no lo está tocando, está interactuando con esta ensalada al momento de revolverla. Eh, También después pasamos a oler, que el niño logre tolerar el oler el alimento en la misma habitación, en la mesa, en el espacio del niño, que después el niño logre inclinarse y oler el alimento sin que le incomode, que después el niño logre tocar el alimento con la punta de un dedo, con la punta de todos los dedos, con la palma de la mano, con los brazos, con las mejillas, con los labios, ¿ya? Con la nariz, y ahí de a poquito, progresivamente la idea es que vaya avanzando.
que después logre saborear, ¿ya? Que lama con los labios, con los dientes, después con la lengua, que pueda morder un trozo, que después morda un trozo y pueda mantenerlo en la boca por cierta cantidad de segundos, que después muerda el trozo y pueda escupirlo, ¿ya? Y después finalmente comer, que muerda el trozo, lo mastique, que mastique y finalmente logre tragar. O sea, el niño tiene que pasar por todos estos pasos de forma progresiva, respetuosa, para que finalmente logremos que el niño pueda integrar un alimento. Porque eh, integrar un alimento igual es difícil, tiene muchos procesos. Y por ejemplo, acá sale el morder el trozo, masticarlo y escupirlo. Eso es un avance muy grande, que el niño sea capaz de morderlo, de introducirlo en su boca, de tenerlo tanto tiempo, tantos segundos y después escupirlo, es porque logró todo lo anterior. Y solo faltan ciertos pasos para que quizás lo consuma. Y antes de irme, o sea, antes de terminar, quisiera compartirles esta frase. Comer es un acto sensorial, pero no significa que la dificultad sea exclusivamente una disfunción del procesamiento sensorial. Como hoy día conocimos, la conducta alimentaria tiene diversos factores, factores emocionales, cognitivos, conductuales, sensoriales, ¿ya? Entonces, cuando un niño tiene una dificultad en la alimentación, puede ser por múltiples causas, ¿ya? Por eso es importante saber quizás qué es lo que está originando esto y cómo abordar. Ahí están las referencias y muchas gracias por su atención, ¿ya? Ahora, si tienen algunas dudas, preguntas, me pueden hablar directamente, activar el micrófono o escribir por el chat, como ustedes deseen. Gracias. Me alegro que les haya servido. Me alegro mucho. Gracias. ¿Dudas, consultas? De nada. Aquí la idea es que entre todos nos vamos aprendiendo. Esa es la idea. Creo que si no hay ninguna duda, si es que no me estoy equivocando, daríamos por finalizada la charla y agradecerle a los participantes por haber asistido, ya por la instancia, por darse el tiempo de participar en esta instancia de aprendizaje que, como les decía, es importantísimo, ya. Así que un gusto haberlos tenido, un gusto que hayan estado atentos a la información y que espero que les sirva. En caso de cualquier consulta que quizás ahora no tengan, pero después surja, igual pueden escribir al WhatsApp del centro, pueden comentar en las redes sociales, existen múltiples formas de poder hacer llegar esa pregunta en caso de ser necesario, ¿ya? Así que muchas gracias a todos y que tengan una linda tarde.